Por eso es que le quiero dar la bienvenida a una amiga, corresponsal, periodista, que creo tiene una pues forma de analizar las cosas muy distinta, una forma mucho más centrada, más social, más clara, y no haría este tipo de cuestionamientos sin ningún tipo de fundamento en una conferencia de prensa. Por supuesto que me refiero a Lina Duarte, quien es señora reportera, señora corresponsal, señora periodista. ¿Cómo te va, querida Lina? ¿Qué andas haciendo? Hola, querido Toño, pues gracias por esa presentación. Ya estamos de vuelta. La gente vuelve a preguntarme en redes sociales si sigo en Colombia, si estoy en Brasil. Estoy aquí en la Ciudad de México con estos temas, ¿no? Que creo que tú sabes, a mí me encanta como profundizar, ¿no? En estos debates, más allá de lo simplista que a veces parece ser, ¿no? Del tema de migración, cuando en realidad creo que las causas, ¿no? De todos estos problemas no son del 2018, no son ni siquiera del 2012, 2006, tienen raíces estructurales y obviamente esta crisis de la que comentas, Toño, es brutal, ¿no? Este tema del empleo que nos atraviesa también a ti, a mí, a Vicente, creo que este espacio está muy marcado por el tema también migrante, ¿no? Que es un poco cómo va enlazado el tema del empleo en Estados Unidos, primero las restricciones, y por eso digo que hay que ir muchos pasos atrás en esto. Primero hay que pensar por qué la gente está migrando, ¿no? Muchas veces lo he dicho, Estados Unidos tiene mucha de esta responsabilidad en la región, con tratados de libre comercio que despojaron a los campesinos de sus territorios, a los mismos pobladores, la violencia en contra del narco, decían ellos, ¿no? La guerra contra las drogas, cuando en realidad pues se metió en una guerra civil a países como Colombia, como México, en el caso de armar a las oposiciones en la guerra civil en El Salvador, golpes de Estado en Brasil, intentos de golpe de Estado en Venezuela, golpe de Estado en Honduras, ¿no? Es decir, hay un proceso y hay muchas explicaciones de por qué la gente migra y luego cuando quieren llegar a Estados Unidos les cierran la puerta en la cara a través de procesos, además de clasistas, racistas para ingresar al territorio, pero en momentos claves nos dimos cuenta que la mano de obra migrante, que además migrantes fueron quienes fundaron Estados Unidos, además de un genocidio, ¿no? De los pueblos originarios, de la esclavitud y hoy de la explotación también de esa mano migrante, pues ahora lo que vemos es cómo en periodos especiales, ¿no? Como fue la pandemia, entonces sí se les llamó trabajadores esenciales, ¿no? Este cinismo con el que Estados Unidos siempre trata a los otros, ¿no? A quienes en este caso, pues también yo lo he dicho, no todos y todas las que están en Estados Unidos cruzaron la frontera en mucho de ese territorio, la frontera nos cruzó, Toño, hay que tenerlo bien presente y hay, claro, una deficiencia también en el caso de Estados Unidos, han presentado dos fenómenos claves en este proceso, uno tiene que ver con el fenómeno de la pandemia, en donde obviamente los sectores hospitalarios, los sectores incluso también restaurantes, ¿no? De estos servicios, pues han buscado, pues mucha gente ahora se cocina en casa, ya no acude a estos lugares. En el tema de los hospitales, pues muchos doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, no solamente han renunciado por las condiciones precarias, sino pues también han ido a buscar a otros lugares o incluso pues también es claro, muchos y muchas han fallecido. Entonces hay un déficit ahí que no ha logrado ser llenado y otro que es un fenómeno también importante que dado este privilegio que muchas y muchos estadounidenses han tenido de trabajar desde casa, pues han renunciado de forma masiva a muchas empresas. Incluso pues se hablaba en el mes pasado de 4.5 millones de personas que renunciaron tan solo en el mes de marzo. ¿No? Es algo, son dos fenómenos interesantes que hay que tener claros y que aún así en Estados Unidos no se logra cambiar esta política migratoria clasista, racista, ¿no? Que responde pues simplemente a eso, porque si hay una necesidad de vacantes, si hay una necesidad de aportar, ¿no? Incluso lo que ellos dicen, el sueño americano pues se construye con todas estas manos que vienen desde varias latitudes y aún así no está dispuesto Estados Unidos a documentar a millones de personas que de por sí ya están aportando a su economía, que están aportando a la construcción de ese mal llamado sueño americano, porque ya vimos que entre tantas balas, entre
entre tanta desigualdad, pobreza, pues no necesariamente es un sueño, parece más una pesadilla. Entonces, creo que este fenómeno de la condición laboral tendría que ser abordado desde otro enfoque y que pues obviamente las élites estadounidenses, sus representantes, sus senadores no están dispuestos y dispuestas a abrirle el campo laboral a personas que viven en condiciones precarias, que insisto que ya están aportando a la economía de Estados Unidos y aún así no son capaces de darles documentos, querido Toño. Puesto que, mira, Lina, es claro que también este discurso resulta ser el más básico de la política. Siempre he planteado aquí en Sin Censura que desde que se creó esa política, por decirlo así, oficialmente en la Grecia antigua, pues se ha buscado plantear la idea de que son los extranjeros los responsables de todo lo que nos pasa en el mundo. Y este tipo de discursos, bueno, pues se rehúsan, son muy populares, el culpar a tu vecino de algo para sacar adelante tal vez una candidatura, buscar el poder de la forma más ambiciosa, pero ha quedado claro una y otra vez que, como bien mencionas, en los momentos clave, pues nos damos cuenta que la mano inmigrante verdaderamente es esencial para cualquier tipo de situaciones. Y esto es simple y sencillamente real, lo que ocurre en México, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo, pues es la realidad de la humanidad, el poderse desplazar, crear nuevas vidas, crear nuevas realidades en cuanto a su haber como seres humanos. La inmigración es una realidad que tienen que, de la que tienen que pues, asirse. ¿Tú ves algún tipo de posibilidad de que cambien las políticas ahora que el presidente López Obrador va otra vez a Washington, D.C., se va a reunir con el presidente Biden, le va a plantear lo de Assange, le va a plantear esta situación muy, muy fuerte de que les hacen falta los trabajadores? ¿Crees que pues habrá algún tipo de reacción por parte tanto del gobierno federal acá en los Estados Unidos como del Partido Demócrata y por supuesto del Partido Republicano en las cámaras? Mira, yo tengo muchas expectativas de esa reunión porque además el presidente López Obrador no solamente va con un respaldo de las y los mexicanos, ¿no? Pasando una pandemia, pasando todo lo que ha ocurrido durante esta mitad de sexenio, aún así el presidente López Obrador tiene altos índices de aprobación, sino además de la aprobación de las y los mexicanos en México, tiene aprobación de las y los mexicanos en Estados Unidos. Cabe señalar que ya hay convocatorias nuevamente, Toño, tú y yo estuvimos ahí justamente frente a la Casa Blanca cubriendo la última visita del presidente López Obrador ahí a Washington, y nuevamente la gente está convocando, ¿no? Desde las 8 de la mañana ahí en el parque, en la Plaza Lafayette, ahí en Washington, D.C., enfrente de la Casa Blanca, a respaldar, ¿no? Esta visita, y es algo que, bueno, la gente sabe, ¿no? Yo viví varios años ahí en la capital estadounidense, una corresponsal de Telesur en esos momentos, muchas protestas me tocaron cubrir ahí, y eran eso, ¿no? Protestas en contra de la visita de mandatarios, en contra de las políticas de Estados Unidos, pero no necesariamente de respaldo a un presidente. Eso es algo que hay que tenerlo muy claro, y las protestas en Washington, siendo la capital donde están muchas de las élites, no suelen ser tan multitudinarias, y las y los mexicanos hicieron protestas multitudinarias tanto en su visita a Nueva York como en ambas ocasiones en sus visitas a la Casa Blanca. Entonces, creo que hay mucha expectativa de incidir dentro de la política migratoria. Ahora hay que tenerlo muy claro. Estados Unidos no nos trata, ¿no? De forma pareja, por mucho que entre gobernantes pueda haber esta necesidad, este diálogo cordial, esta diplomacia entre el presidente López Obrador, en su momento Trump, ahora Joe Biden, pero recordemos que es mucho más compleja la relación con Estados Unidos y sus intereses. Estados Unidos, a pesar que se dice amigo y aliado y demás, tiene una crisis interna muy fuerte de desaprobación de la gestión de Joe Biden, que a su vez se está trasladando a buscar esa legitimidad dentro de varios espacios. La guerra con Ucrania no le salió absolutamente nada bien, la guerra en Ucrania en contra de Rusia, ¿no? La OTAN presionando ahí cuando sabían que Rusia llevaba ya 8 años, ¿no? Conteniéndose después de esta guerra en el Donbass, y que ahora quienes están pagando esas consecuencias, pues somos absolutamente todos, tanto mexicanos, estadounidenses, argentinos, brasileños. La inflación es brutal. Entonces hay una crisis dentro de Estados Unidos que Joe Biden no ha logrado todavía ahí mermar, y va bastante deslegitimado.
Aún así, sus intereses, ¿no? Estados Unidos, ya lo hablaban aquí en la columna del New York Times, hay cierto enojo porque el embajador no esté presionando públicamente a un López Obrador, incluso de manera grotesca. El New York Times hoy cuestiona si hubo fraude, niega más bien que hubo fraude en 2006, presiona también al embajador Ken Salazar. ¿Cómo se atreve a dudar de alguien como María Amparo Casa, ¿no? De Mexicanos contra la Corrupción, cuando Estados Unidos le está financiando? Obviamente es buena persona, ¿no? Eso también en un marco de una visita bilateral no es cualquier cosa, no es una coincidencia, es nuevamente toda una agenda de presión al gobierno de Joe Biden para que se ponga de frente a un presidente López Obrador, que lo menciono, está acompañado y arropado por las y los mexicanos en México, las y los mexicanos en Estados Unidos, y además, si no fuera menor, los gobiernos en América Latina que se dicen progresistas y han consecuentado también en la Cumbre de las Américas esa confrontación directa al rol que tiene Estados Unidos dentro de la región. Entonces, creo que nos corresponde, querido Toño, ser partícipes de esta transición. Yo he estado en contacto con muchos y muchas mexicanas en Los Ángeles, en San Diego. Próximamente iremos con el Instituto de Formación Política de Morena a Chicago a final de mes. Estoy muy emocionada de anunciarlo aquí. Espero que Vicente se encuentre por allá y que podamos hacer un encuentro sólido. Ya les estaré a través de redes sociales informando. Y creo que la comunidad mexicana juega un rol fundamental. Cifras no oficiales hablan de hasta más de 40 millones de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, que ojalá se entienda que hoy podemos decidir tanto en México como en Estados Unidos el futuro que queremos. Entonces es clave continuar con una formación política, con un debate claro, seguirnos informando, seguir construyendo debate, y creo que tenemos altas posibilidades de presionar a ambos gobiernos para avanzar en la documentación de millones de nuestros connacionales, pero también de migrantes de otras latitudes que también aportan. Esta no es una lucha de las y los mexicanos, es una lucha de las y los migrantes que están aportando en Estados Unidos por una consolidación de un bloque latinoamericano y caribeño en contra de las políticas imperialistas de Estados Unidos. Y creo que esta visita hay mucha expectativa, sin negar que Estados Unidos todavía tiene la mano metida a través de empresas transnacionales de minería junto con Canadá aquí en México, que tiene todavía esto del tercer país seguro, que sigue, ¿no?, con ese desdén en nuestra región. Pero ojalá, Toño, que entre todas y todos los que puedan ir a Washington, no aplaudirle a López Obrador, a presionar a ambos gobiernos por una política migratoria, por un reconocimiento pleno de las y los migrantes, que vayan y que estén ahí, ¿no?, enfrente de la Casa Blanca, que eso sea multitudinario. Ya es histórico, así que ese encuentro yo tengo muchas expectativas. Ojalá que pueda yo ir ahí a la Casa Blanca, todavía no lo sé, pero creo que hay muchas expectativas y yo veo con mucha felicidad que muchos y muchas de nuestras paisanas van a estar ahí al pie del cañón presionando por una política de reconocimiento de la comunidad migrante y de un horizonte de una verdadera vida digna, Toño. Así es, creo que es lo que le hace falta también al público acá en los Estados Unidos, una verdadera educación política, conocimiento. Esa ignorancia es la que provoca que mucha gente se sienta olvidada acá en los Estados Unidos y que tienda a votar de manera ultraconservadora, pero ellos también sufren, enfrentan una serie de problemáticas, también son trabajadores mundiales, y creo que pues esa concientización también tendría que llegar a muchos acá. Nos evitaríamos muchos problemas de lo mucho en lo que nos engaña desafortunadamente la ultraderecha, no solo acá en Estados Unidos, no solamente en México, sino en el mundo. Querida Lina, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? Veo que mucha gente te manda su cariño, su admiración aquí en las redes sociales. Hay gente que te dice que admiro mucho lo que haces, te admiro a Lina Duarte. Yo también te admiro, te lo he dicho en lo personal, incluso con una cerveza en la mano, te admiro mucho. ¿Por qué no le compartes al público consentidor tus redes sociales para que se pongan en contacto contigo? No, pues yo te agradezco, Toño, yo te admiro mucho este espacio, al cual justo se cumplen 2 años, Toño, de haber ingresado aquí a Sin Censura. Recordarás que me marcaste por teléfono hace 2 años cuando el presidente López Obrador visitaba Washington. Justamente en estas fechas cumplo 2 años de esa primera cobertura con ustedes, y después de incluirme a la familia, estamos de fiesta. Yo lo tenía muy presente en estos días, decía hace 2 años que me marcó Toño para invitarme a esta cobertura
cobertura y mira, han sido ya varias las que hemos hecho de la mano de la gente, ¿no? A pesar yo agradezco mucho que mucha gente, a pesar de no estar de acuerdo en muchos momentos conmigo y que el tiempo en algunos debates me ha dado la razón, el tema de la OEA, en el tema de traidores como Lili Telles, etcétera, etcétera, ha estado firme, me ha cuestionado, me ha abrazado, me ha apapachado, me ha aportado, me ha cuidado. Yo creo que eso no lo tiene cualquier medio de comunicación, no lo tiene cualquier audiencia. Yo lastimosamente veo que hoy hay una campaña en contra de todos quienes estamos en Sin Censura, que vienen según de varios grupos que se dicen obradoristas, ¿no? Que dicen que somos arribistas y demás, cuando en realidad hemos venido construyendo desde hace muchos años en diferentes trincheras y que coinciden, ¿no? Estos mensajes de purismo con quienes nos están amenazando de muerte y eso es bien peligroso. Yo aporto al debate, pueden o no estar de acuerdo conmigo y yo celebro que podamos dialogar en estos espacios. Agradecerte a ti, a Vicente, a Ceci, a todas y todos, pues esa confianza que me dan todo el tiempo para estar aquí en este espacio. Y por último, pues les invito a todas y todos ahí en el chat, ahorita me despido de ellos y de ellas, pero también que me sigan en redes sociales, en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram, _AlinaDuarte, en Facebook.com/Alina Duarte Periodista. Ahí estaremos informando de eventos en línea, un seminario con el Instituto de Formación Política que estará mañana y también a fines de mes estaremos ahí en Chicago, insisto, así que ahí estaremos dando los pormenores. Te mando un abrazote, Toño, a ti, feliz segundo aniversario de aguantarme en este espacio, a Ceci, a don David, a todas y todos en el chat, en redes sociales, y pues bueno, estaremos por aquí informando mañana en Sin Censura Nocturna. Al contrario, nos sacamos la lotería contigo, Alina, cuando obtuvimos tu contacto en la corresponsalía, fue fantástico, nos sacamos la lotería contigo, así que al contrario, muchas felicidades al equipo de Sin Censura por tener a Alina Duarte en sus filas, así que pues ahí seguimos. Por supuesto que también me acuerdo cuando me integré por primera vez a Sin Censura. ¿Sabes de quién sí no me acuerdo? De Natalie Kitroyev, de pronto apareció en el New York Times. Nadie supo de ella, nadie sabía nada de ella hasta que de pronto empezó a hacer notas sobre López Obrador ahí en el New York Times, después de haberse graduado de la Universidad de Princeton. Pero esos son otros detalles. Yo le agradezco a nuestra queridísima Alina Duarte que se haya comunicado con nosotros y que nos dé este reporte tan importante. Muchas felicidades y qué bueno que lleva 2 años ya aquí en Sin Censura.